Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, Mónica Macha. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio tenemos la necesidad de una ley que asegure la continuidad de la asignación de fondos específicos para el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. La Ley 27.432, promulgada en diciembre de 2017, establece diversas reformas de carácter impositivo. En su artículo 4, por ejemplo, se dispone que el 31 de diciembre de 2022 vencen las asignaciones específicas a los institutos recién mencionados. Y esto, en definitiva, me parece que es importante siempre poder remarcar la decisión política que implicó esa sanción, la sanción de esa ley. Porque, en definitiva, a veces cuando hablamos de la grieta, termina siendo un concepto, o mejor dicho, un significante que queda ahí sin posibilidad real de debate y de discusión. Termina teniendo un sentido total y entonces no podemos discutir verdaderamente. Y lo que estamos hoy planteando es que, en definitiva, sí tenemos proyectos de cultura y proyectos de país diferentes. Y es importante que lo podamos debatir con todas las letras y con todo lo que eso implica. Hay una preocupación enorme por parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que nos han estado visitando en los despachos, que han hecho actividades, que han planteado lo que significa no poder contar con esta posibilidad de cierta certeza vinculada a las asignaciones específicas para su tarea, para su producción, para su trabajo. Es más, recuerdo que en una de las visitas una documentalista me decía, bueno, en principio que ya sin tener la ley no podían pensar en trabajar y en comenzar a hacer un documental sí, con tanta incertidumbre. Pero además, si estas asignaciones específicas no están pensadas con otra continuidad, tampoco es tan sencillo, por ejemplo, plantearse hacer un documental. Entonces digo, acá hay cuestiones también que tienen que ver con la práctica de las distintas artes, de las distintas acciones que tienen que ver con la cultura. Entonces, digo, en principio también destacar que si estamos discutiendo este proyecto hoy, en gran parte tiene que ver con el activismo de todos los compañeros y compañeras que desde los distintos lugares se han movilizado para que estemos discutiéndolo. Y por supuesto también debo decir y plantear que es una insistencia por parte también de nuestro ministro de Cultura, Tristán Bauer, que venía planteando la necesidad urgente de poder discutir esta ley. Estamos, en definitiva, planteando la necesidad de contar con previsibilidad, con poder pensar en una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos, y esto es 50 años, un proyecto de ley, una ley, ¿no? Esto da mucha más certeza, mucha más estabilidad. También pensar que estamos hablando de por lo menos dos sectores, ¿no? Por un lado, la industria cultural, propiamente dicha, a menudo, no siempre, pero a menudo también afianzada en un sentido común, en ideas dominantes, en estereotipos, todas aquellas cuestiones que nos interesa que puedan existir, que puedan desarrollarse y que podamos seguir reconstruyendo, porque claramente, bueno, hay temas que trabajamos y desde el feminismo y el transfeminismo fuertemente que tienen que ver con la violencia simbólica, y eso todavía está presente, pero queremos industrias culturales fuertes para poder discutirlo y para poder deconstruirlo. Y por otro lado, la cultura popular, que hay muchos modos también de pensarla y de conceptualizarla. Yo me quedo con la idea de pensar la cultura popular como ese espacio de producción que tiene una forma de producción antagónica, que le hace espacio a otras ideas, imágenes, formas, discursos, experiencias, desde el contenido y la forma, pero también desde el modo de hacer las cosas. Acá es donde creo que tenemos el mayor problema, porque hablamos de una producción de sentido con fuerte desigualdad, sin recursos, a menudo precarizada, autogestionada, artesanal. Acá es donde tenemos que poner el foco para fortalecer la soberanía cultural. Estamos entonces en el marco de un debate en cómo construimos cultura. Y esto es interesante también pensarlo en las últimas instancias, en las últimas definiciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cuando define prohibir el lenguaje inclusivo. Y es interesante traerlo porque, en definitiva, ese planteo está llevando adelante la violación de la Ley de Identidad de Géneros y está planteando también una censura en la libertad de expresión. Digo, acá también hay un debate cultural muy profundo y que no tiene tal vez que ver con lo económico. Ahí se ve claramente también cuál es esa disputa cultural
cultural que estamos llevando adelante y que queremos debatir y queremos fortalecer, y también queremos construir otra hegemonía, una hegemonía que tenga que ver con la inclusión, que tenga que ver con la posibilidad de que la cultura popular se fortalezca en nuestro país, porque en definitiva, cuando hablamos de cultura popular, también estamos hablando del modo, de los modos que un pueblo va buscando y encontrando para elaborar sus tragedias, pero también para poder dar cuenta y relatar y transmitir desde una radio comunitaria, desde una película, desde una obra de teatro, desde las canciones, bueno, cuáles son nuestras formas de organización y resistencia para poder darle continuidad a esa cultura popular. Y yo sé que esto a veces genera molestias y genera discusiones y demás, pero a mí me gusta y yo estoy muy feliz de vivir en un país donde la organización popular, el activismo, la defensa por los espacios de trabajo, la defensa por la cultura de un pueblo es una herramienta cotidiana y fundamental. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada Macha.